Buenas tardes. Nos encontramos aquí en la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y Colegio Mexiquense en el Estado de México. Nos interesa hoy presentar el libro Otra ciudad es posible, los retos del desarrollo urbano en América Latina. Este es un libro que pertenece a una biblioteca, a una colección, y a su vez esta biblioteca a un proyecto que es el proyecto Transformación Social Ecológica de la Friedrich Ebert Stiftung en América Latina, y que nace de la necesidad de enfrentar los principales problemas que los modelos de desarrollo actual han agudizado en la región. El libro, cuyo autor es Alfonso Iracheta Cenecorta, un profesor investigador de nuestra institución, muy reconocido, es quien hoy nos acompaña junto con el doctor Gerardo Ardila como comentarista del libro. En este caso, yo soy Carolina Pedrotti, profesora investigadora del Colegio Mexiquense, y me voy a permitir presentar las semblanzas curriculares de quienes hoy nos acompañan y que van a intervenir comentando esta obra. Primero el autor, el doctor Alfonso Iracheta, es coordinador actual del programa de estudios urbanos y ambientales del Colegio Mexiquense. Ha fundado la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, es director general de Centro EURE, ha sido y es aún consultor de la Fundación Friedrich Ebert, fue miembro del Consejo Asesor de ONU Habitat, asesor principal del Índice de Prosperidad Urbana para México de ONU Habitat, es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado y o coeditado 37 libros, ha dictado miles de conferencias en 22 países, ha coordinado 200 estudios e investigaciones y planes y programas de desarrollo territorial, y dentro de las publicaciones más recientes de su autoría se encuentra este libro. Por su parte, el doctor Gerardo Ardila es profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador de su Centro de Estudios Sociales. Ha sido secretario de Planeación de Bogotá durante el periodo 2012-2015, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia de 2008 a 2012, es miembro del Foro Nacional Ambiental y asesor de instituciones públicas internacionales en temas de ambiente y desarrollo. Trabaja en temas de planeación y gobierno urbano. Ha publicado, entre otros títulos, Territorio y Sociedad, el caso del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Bogotá, en 2003, y Colombia, Migración, Transnacionalismo y Desplazamiento, así como artículos y capítulos. Nos da muchísimo gusto hoy presentar esta obra tan relevante para el desarrollo urbano de América Latina, y le doy la palabra en este momento al profesor Gerardo Ardila, recordándoles que cada uno de los participantes que intervengan tienen un tiempo de 20 minutos aproximados para intervenir. Muchas gracias. La palabra la tiene usted, doctor Ardila. Su micrófono, por favor. Ya, creo que ahora sí está funcionando, ¿verdad? Bueno, menos mal porque me estaba quejando del cuarto recordatorio, de manera que no tuve que volverlo a hacer. No, muy bien. Primero que todo quiero agradecer a la feria y al Colegio Mexiquense por esta posibilidad, y al doctor Iracheta, primero que todo por haber escrito este trabajo, y segundo por haber pensado que yo podría hacer algún comentario, decir alguna idea en torno de un trabajo tan grande como este que nos entrega
otra ciudad es posible. Después de un trabajo que yo pude constatar de verlo trabajar durante más de 3 años consecutivos en la construcción de este libro tan interesante. Muchísimas gracias, Carolina. Primero que todo, pues yo quiero aprovechar para invitar a todos los que tengan la posibilidad de obtener el libro, que además se obtiene por internet sin ninguna dificultad y gratuito, que lo lean y que lo usen, porque creo que este es un regalo muy importante que nos hace Alfonso Iracheta de su trabajo. Es un libro que reúne tal cantidad de información y tal cantidad de análisis de esa información que nos quita de encima a todos los demás una cantidad de trabajo al que teníamos que dedicarle muchísimo tiempo. Por otra parte, también una cosa muy importante y muy interesante es que no disponemos de trabajos comparativos en América Latina. Son muy pocos los trabajos que permiten comparar entre ciudades de América Latina y entre tantas ciudades como las que nos presenta en este trabajo el doctor Iracheta. De manera que eso es primero una de las cosas más valiosas. Probablemente alguien puede decir que el problema con los datos es que tienen un envejecimiento rápido, pero no ocurre con los datos que se utilizan en este libro, porque casi todos los datos que se utilizan son datos que cuyo cambio es esperado, y ojalá que pudiera darse, pudiéramos cambiar esas cifras y tenerlas distintas, pero que desafortunadamente son muy difíciles y que requieren periodos largos de tiempo para poder hacer transformaciones. Una de las razones por las cuales los gobiernos de las ciudades, los gobiernos urbanos se enfrentan a una situación muy particular, porque en el tiempo de un gobierno no se alcanza a tomar las decisiones necesarias para poder efectuar las transformaciones necesarias, y como generalmente los alcaldes y los miembros de los equipos de gobierno son políticos, pues le dan a sus decisiones el tiempo de la política por encima del tiempo de la democracia y por encima del tiempo de la transformación, que es muy distinto. Y pues una de las cosas que el libro no dice explícitamente, pero que está a todo lo largo del libro, es que es necesario que tengamos proyectos políticos de larga duración que puedan mantenerse en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno, y que ojalá pues los alcaldes asuman de entrada como una de sus obligaciones para ponerla en su plan de gobierno, la necesidad de pensar en la continuidad de esos procesos de transformación de larga duración. Yo creo que los casos que conocemos, algunos ya completamente superados, el caso de Brasil, donde un par de ciudades tuvieron cambios muy importantes, fueron ciudades que tuvieron procesos de más de 20 años de continuidad. Quizás pues, uno tiene que cuestionar hasta qué punto la democracia permite esos periodos tan largos por parte de un solo gobernante, o si es necesario que su equipo y su partido y la manera de estructurar esos procesos piense siempre en que son periodos de 20 años para que se puedan dar, ¿no? Lo mismo ocurre, tenemos casos en los Estados Unidos de un par de ciudades también que tuvieron esa transformación, y que fueron transformaciones que se tomaron para poderse concretar, para poder cuajarse como transformaciones, periodos de tiempo muy largos. Entonces ese es uno de los temas que son fundamentales, y que aunque yo ya pues lo había dicho, pues no son explícitos en el libro, todo el tiempo están ahí, todo el tiempo está esa sugerencia de que los cambios que se requieren son cambios de larga duración, que tienen que empezar por unos cambios más profundos de nuestra manera de concebir la vida y en nuestra manera de concebir nuestras relaciones con nosotros mismos, con la naturaleza y con los demás seres humanos. Y esa transformación no es una transformación que se haga de un día para otro ni a partir de un programa de televisión. Es una
transformación que implica permanentemente venir desde la educación de los más jóvenes, convencer también a nuestros colegas universitarios de que tenemos que cuestionar nuestra propia manera de actuar y nuestra propia manera de operar en nuestra cotidianidad como académicos, y que tenemos que superar la arrogancia y, la, y el exceso de confianza en nuestras ideas y en nuestra capacidad solitaria para pensar que de nada sirve todo lo que pensemos y todo lo que hagamos si no está unido a proyectos políticos de larga duración. Es decir, el tema aquí fundamentalmente es un tema político. De manera que eso también lo plantea el libro y me parece que es uno de los valores. El doctor Iracheta le dedica más de 50 páginas, creo, son 50 y pico de páginas, precisamente a 47 páginas, a esa discusión tan importante de la visión, de los conceptos básicos, de la manera de cómo acercarse a los problemas urbanos, de cómo verlos y de cómo entenderlos, además, no como problemas técnicos que tienen que ver con una normatividad reducida al tamaño de las vías, a la localización de los parques o de las áreas públicas en general, del espacio público, o a las condiciones todavía muchísimo más restringidas de la arquitectura y del urbanismo eh, eh, que logre una ciudad relativamente vivible. Eso es necesario, pero eso es muy secundario frente a lo otro, frente a la imagen que tenemos de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestra relación con los demás seres vivos y con la naturaleza en general, y de nuestra relación con los demás seres humanos. Yo creo que las 47 páginas son importantísimas y yo reconozco ahí que el doctor Iracheta lo deja muy claro. Reconozco ahí los discursos de cantidad de personas, algunas presentes en este grupo de trabajo al que hizo referencia la doctora Carolina al principio, pero también otros, ¿no? Yo veo e inclusive hay una permanente citación de gente como Carlitos Matos, por ejemplo, que durante tantos años ha venido haciendo un discurso que parecía muy alejado de la realidad, pero que cada vez va teniendo una un valor muchísimo más grande como proyecto real para la vida real, ¿no? David Hervey y sus ideas también sobre la ciudad y sobre la manera como crece la ciudad. De manera que esa primera parte me parece interesantísima. La segunda parte es la de la urbanización en América Latina, y en esa parte de la urbanización en América Latina vuelve otra vez el doctor Iracheta con algo fundamental: la descripción de los conceptos fundamentales para poder entender los procesos que se dan en la urbanización de América Latina. Es obvio que tanto la arquitectura como el urbanismo que corresponde a las ciudades latinoamericanas es propio de las ciudades latinoamericanas, y no es un urbanismo y una arquitectura que simplemente repita modelos de afuera, sino que permanentemente se está adaptando a tradiciones culturales, a tradiciones sociales y a formas de organización de la sociedad y de la economía, a las limitaciones mismas de la política, ¿no? La exclusión y la segregación como principios fundamentales en nuestras ciudades nos están mostrando sobre todo una visión política de la sociedad y una acción política a lo largo de muchísimos años que ha venido dando como producto una sociedad segregada y una sociedad en la cual la palabra exclusivo aparece por todas partes. Yo he visto en casi todas las ciudades de América Latina, cuando ofrecen un nuevo proyecto arquitectónico, un nuevo proyecto de construcción, la palabra que aparece de inmediato es la palabra exclusivo. Viva usted en un lugar exclusivo, y exclusivo quiere decir excluir a todos los demás del disfrute de esas pocas posibilidades a las que pocos tienen acceso. De manera que esa visión de exclusión y segregación que está a lo largo y ancho de nuestras ciudades
pues el doctor Iracheta la retoma para hablar de esa configuración espacial urbana en América Latina como una totalidad que requiere transformaciones en todos esos niveles, ¿no? La transformación desde cada uno de nosotros hasta la transformación de las condiciones políticas más generales de nuestros países y de nuestras ciudades. Y esa es otra parte importante del libro, es mostrar cómo, a pesar de que lo urbano determina en gran medida hoy en día las condiciones de nuestras sociedades, ese otro nivel que está por encima, que es el nivel de las naciones, tiene una capacidad muy grande para limitar las posibilidades de la autonomía eh, eh, de las ciudades. Una autonomía que heredamos además en el siglo XV. España nos la trae perfecta, clara, con ese concepto de vecindario, dos conceptos unidos permanentemente, autonomía local y el valor del vecindario como la posibilidad de la acción política inmediata para poder hacer ejercicio de esa autonomía. De manera que aparece también en el texto planteado de una manera clara y de una manera explícita esas necesidades de transformación del rumbo que estamos tomando poco a poco con las decisiones acerca de lo que deberíamos hacer. Luego está pues un capítulo, un subcapítulo de este segundo que es clave, que es el de los actores sociales, en el que nuevamente esa discusión entre el papel del Estado por una parte, la relación del papel del Estado y el desarrollo urbano y de todo lo que implica la ciudad como generadora de riqueza con el mercado y con un mercado muy particular que es el mercado de la vivienda y el mercado del bienestar de los seres humanos que viven en las áreas urbanas, eh, cómo impactan sobre la sociedad y de qué manera los miembros de la sociedad tienen opción de participar o no en la decisión, en la decisión sobre su propio futuro. Es muy interesante porque desemboca naturalmente el doctor Iracheta en una propuesta que hoy en día gritamos desde todos los ámbitos en los que tenemos que trabajar sobre el urbano, y es la necesidad de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, en la amplitud, en abrir ese espacio a la participación ciudadana como un espacio fundamental de transformación. Sin esa participación no hay transformación posible. Ahora uno puede preguntarse también, y seguramente muchos críticos van a decir, hombre, lo que pasa es que eso es una locura, la participación ciudadana directa no es posible. ¿Cómo es posible que una ciudad como México, con 20 millones de habitantes en su área metropolitana, pueda asegurar la participación ciudadana por procesos distintos a los de la participación representativa? Esa participación directa no existe, eso es un sueño. Pues yo creo que precisamente en ciudades como México ya tenemos procesos de grupos que desde las bases de la sociedad se organizan para exigir esa participación y para poder eh, 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 aportar sus visiones, sus sueños, sus necesidades a través de esa participación. Luego viene el capítulo tercero, que es un capítulo interesantísimo. Son los grandes temas de la urbanización en América Latina. Ahí pues los grandes temas pasan por esa relación con la naturaleza. Los problemas que tenemos que enfrentar ahora con la obligación de incluir dentro de la política pública la manera de enfrentar los impactos del cambio climático para todas nuestras ciudades, unas en mayor, otras en menor grado, pero creo que todas alteradas de una manera importantísima por el cambio climático y por las implicaciones que tiene el cambio climático para nosotros. Y eso pasa porque estamos en Bogotá, estamos en este momento en la discusión de un nuevo plan de ordenamiento territorial
que desde hace más de 10 años no podemos, deberíamos haberlo cambiado y no hemos podido ponernos de acuerdo. Siempre terminamos por, de alguna manera, no adoptar un plan de ordenamiento territorial. Y una de las discusiones interesantes que tenemos con relación a ese plan es que hace un aspaviento literario impresionante acerca de sus convicciones, acerca del plan, del cambio climático, acerca de la inclusión de la economía del cuidado, acerca de la inclusión de la diversidad y de la diversidad o de las diversidades en todos sus campos, ¿no? Cómo considerar el papel de la mujer, el papel de las nuevas ciudadanías, como algunos las denominan, en fin, cómo hacer todo esto. Y todo un discurso literario impresionante, pero en el momento de poner los proyectos y programas específicos, se viene al suelo toda esa imagen y vamos a ver que las propuestas se quedan en el aire. Y a eso se le suma que cuando uno mira las propuestas, algunas de ellas, uno dice esto es lo que habría que hacer, pero cuando uno mira el documento anexo al plan de ordenamiento territorial, que es nada menos que el presupuesto con el cual se asegura cómo se van a cumplir cada uno de los proyectos, pues nos encontramos con que esos presupuestos no tienen relación en ninguna medida ni con los sueños del principio de la literatura, ni con los proyectos y programas que después vienen estableciéndose. Y eso no es un problema solamente del caso de Bogotá, que tengo aquí inmediatamente como ejemplo, sino de todas las ciudades de América Latina, sin duda alguna, porque tuvimos la suerte con el doctor Iracheta de conocerlas muy a fondo, y yo he podido tener la suerte de mantenerme en contacto con varios colegas de esas ciudades. Y luego está pues una crítica interesantísima a dos de los problemas fundamentales, y es la propiedad sobre el suelo urbano y las condiciones en las cuales el suelo urbano ingresa en el mercado y las condiciones en las cuales tanto la naturaleza como las posibilidades de la vida de los individuos se vuelven mercancías. Y hay toda una discusión sobre las relaciones con lo público. Y en esas relaciones con lo público hay una propuesta importante de fortalecimiento de lo público, de recuperación de lo público, en lo cual inclusive, aunque tampoco está explícito, queda claro a lo largo de esa parte del texto que es necesario replantearnos las privatizaciones de los servicios públicos y replantearnos unas formas de organización distintas para el manejo del acceso, de la provisión, de la calidad y del acceso a los servicios públicos, fundamentalmente el agua, la energía, el transporte y desde luego la provisión de suelo. Como no, yo quiero que cuando cumpla exactamente los 20 minutos terminar, me quedan un par de minutos todavía, un minuto largo, simplemente para decir, invito a todas las personas a leer este libro, donde van a encontrar además toda la discusión. Yo creo que no hay un punto, que no hay un tema, que no hay una propuesta de discusión hoy en día sobre el urbanismo. Alfonso Iracheta no haya tomado en este libro y no le haya dedicado por lo menos un párrafo para explicarle, para mostrar sus incidencias y su importancia en un proceso de transformación de nuestras condiciones actuales para crear un mundo diferente y un mundo nuevo. Doctora Carolina, me quedan 22 segundos que trataré de utilizar de la mejor manera posible para darles las gracias a ustedes y para volver a invitar. Este es un libro que vale la pena. Es un libro no solamente novedoso, sino que además, hay una cosa muy grave y muy interesante, es gratuito. Y nunca he visto yo que haya tanto problema para poder hacer la distribución de un libro como cuando es gratuito. No sabemos cómo distribuirlo porque no lo cobramos. Me parece una locura. Muchísimas gracias al Colegio Mexiquense, doctora Carolina, doctor Alfonso. Un placer estar con usted. Muchísimas gracias, doctor Ardila, por tan formidable comentario sobre el libro, sobre su estructura, sobre su organización, sobre sus principales conceptos, sobre los principales debates que se atreve a incorporar y a argumentar. Le agradecemos también la precisión del tiempo para esta presentación
Y entonces le damos ahora la palabra al autor, al doctor Alfonso Iracheta. Adelante, doctor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Primero quisiera agradecer la siempre gentil opinión y las palabras de mi querido amigo Gerardo Ardila. Quiero insistir en algo que comento cada vez que podemos reunirnos en eventos de esta naturaleza, de profesionales, académicos, políticos, diría yo, que Gerardo Ardila, seguramente, bueno, en Colombia todo el mundo lo conoce, en América Latina en muchos países, pero para mí seguirá siendo un referente que me ha permitido entender desde una perspectiva mucho más antropológica, mucho más cultural, el significado de la ciudad en América Latina. Al tener este referente histórico de los pueblos originarios, la relación que nace con la nueva cultura que se impone a lo largo de los siglos y cómo esto repercute en lo que somos hoy, lo que nos une, lo que no nos une, el tronco histórico, el tronco idiomático que tenemos en América Latina, entre otras cosas. Bueno, Gerardo es un pilar en este debate y lo fue en el proyecto de la Fundación Friedrich Ebert durante los últimos más de 3 años que estuvimos debatiendo sobre el tema. Le quiero agradecer también a la Fundación por esta posibilidad de armar un proyecto de esta naturaleza que para mí en lo personal, creo que Gerardo Ardila estará de acuerdo conmigo, puede ser un hito en el pensamiento latinoamericano y no quiero exagerarlo, creo que puede ser un hito porque si los que nos están viendo y escuchando revisan la biblioteca del proyecto Transformación Social Ecológica, encontrarán textos extraordinarios en calidad de autores de prácticamente toda la región que vale la pena explorarlos porque no es una cuestión solamente cultural, enciclopédica, es un asunto de la lucha por entender procesos para proponer una transformación social ecológica de una región que enfrenta una crisis ya creo que inmemorial y que requiere de la actuación de sus ciudadanos, de la democratización de sus gobiernos, de la reducción de los papeles que enfáticamente han llevado a nuestras ciudades a convertirse en mercancías y perdiendo cada día más condiciones de ciudadanía. En este contexto, el libro lo que pretende desde su inicio es un intento de entender para poder explicarme a mí mismo, explicar a quienes puedan leer, para confrontar puntos de vista y para también proponer alternativas de solución. No es suficiente tratar de explicar un fenómeno una vez que se cuenta con información, tratar de entenderlo desde una perspectiva de totalidad como única manera que yo entiendo para poder enfrentar fenómenos tan complejos como es el de la urbanización. Pero evidentemente que un estudio de esta naturaleza no estaría completo si una vez que hemos tratado de entender el porqué de la crisis urbana en América Latina desde la perspectiva de su propia estructuración territorial, socioespacial, desde los que podríamos llamar sectores y las condiciones a las que nos han ido llevando, porque una movilidad en crisis fundamentada solo o prácticamente en el automóvil, con extraordinarias experiencias y buenas prácticas, pero muy limitadas en la región y en sus grandes metrópolis. El tema de una vivienda social que realmente en el fondo no alcanza a ser una vivienda social, sino que se ha convertido y se convirtió y sigue haciéndolo en buena medida en un buen negocio inmobiliario, constructor, financiero, pero poca solución, baja la solución para las necesidades ingentes de la población. El tema del suelo urbano que se ha convertido en, siendo el factor estratégico, pues prácticamente el mercado determinante de hacia dónde y para quién y para dónde crecen las grandes ciudades latinoamericanas y cada vez más las ciudades intermedias e inclusive las ciudades pequeñas,
rodeadas de periferias, pobres, con pocas condiciones para la buena vida, para el buen vivir. Y todo esto nos lleva a entender que estamos enfrentando una crisis. Es una crisis de la desigualdad, la pobreza, por una parte, pero que está mediada, está conducida por procesos sociales, económicos y políticos, e inclusive ideológicos, que están ahí, están a la vista. La cuestión es cómo tratar de estudiarlos, ligarlos, alinearlos, para encontrar una explicación razonable sobre el fenómeno, y sobre esa explicación y una perspectiva progresista del desarrollo y en este caso del desarrollo urbano y del usufructo del territorio y los bienes ambientales y recursos naturales que nos ofrece la naturaleza, tratar de hacer propuestas lo más razonadas y lo más razonables posibles que permitan replantearnos críticamente el papel del Estado, como bien ya lo adelantaba Gerardo, replantearnos el papel de la sociedad y el papel de los mercados, para preguntarnos dentro de una sociedad y de una economía que seguirá siendo de mercado, pero quisiéramos que fuera con mercados que han existido en toda la historia de la humanidad, y no solamente de un solo mercado que impone, que determina todo lo que podemos y lo que no podemos hacer, dejando atrás muchísimas posibilidades, sobre todo para la mayoría de la población que no cabe en esa exclusividad que claramente apuntaba el doctor Ardila. Entonces, el libro no pretende ser más que una reflexión fundada en información lo más reciente posible, asumida la crítica a los procesos que la propia información nos va mostrando, pero con una serie de principios que están fundados en un intento progresista de transformación bajo una idea que es de sentido común. Esto no da para más. Como bien está titulado el libro más importante de este proyecto de transformación social y ecológico de la Fundación Friedrich Ebert. Ya no da para más la desigualdad, ya no da para más la crisis del automóvil, ya no da para más el cambio climático, y tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones pasan por conocer y por entender. Esa ha sido la intención de este libro. Entonces cierro insistiendo en mis agradecimientos, y en un último agradecimiento que para mí es muy querido, el apoyo que tuve desde el principio de mi hijo y colega José Iracheta, que participó el primer año y medio conmigo, apoyándome con conocimiento certero, con conocimiento cuantitativo y cualitativo, con interpretaciones de la economía, con interpretaciones del progresismo, que ayudaron mucho a estructurar este libro. Entonces estoy en deuda con todos, con quienes que he mencionado, y yo lo único que esperaría es que, siendo este un libro gratuito, como lo reitera Gerardo, si entran a la página del proyecto Transformación de la Fundación Friedrich Ebert o directamente a la página de la Fundación, pueden bajar el texto muy legible y pueden obtener, inclusive si lo piden, o van a solicitarlo, un ejemplar como este que yo tengo acá y que mostró Carolina Pedrotti al inicio, que es un libro además muy bonito, muy bien hecho por parte de la Fundación. Ese sería el comentario, un agradecimiento a la FIL por esta oportunidad de participar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gerardo, por favor, ¿quieres hacer un comentario? Adelante. Que para las personas de nuestra edad, Alfonso, que ya nos gusta tener el papel en la mano, yo lo bajé de internet y lo imprimí. Esto es el libro, está impreso, lo bajé. Wow, qué bien quedó. Es el poquito que me quedó. Y mientras me llega, que usted me va a enviar. De manera que si se necesita tenerlo, es muy fácil. Muchas gracias, Gerardo, nuevamente. Caro, muchas gracias. Sí, muchas gracias a los dos por comentar el libro, por contarnos tantas de las ideas que están aquí presentes y dejarnos otras para que se nos antoje leerlo. Eso es lo más interesante de una feria, cuando frente al panorama de los libros nos
nos atraen unos, nos atraen otros, y digamos que podemos irnos a casa con una riqueza muy grande que son justamente eso, ¿no? Los libros que nos permiten conocer y entender. Y este es uno de ellos, y además enmarcado en un proyecto y en una biblioteca muy particular que no solo aborda los problemas de las ciudades, sino también problemas fundamentales de nuestra región latinoamericana. Con esto damos por terminada la presentación del libro Otra ciudad es posible. Agradecemos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la oportunidad de presentarlo, y desde el Colegio Mexiquense nos despedimos con un agradecimiento y con un saludo a Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias.